La ley de rendición de cuentas, que entró en vigencia el 1 de enero, incluye entre sus 365 artículos una modificación a las penas por hurto agravado. El objetivo del gobierno era combatir los robos de cable de luz y teléfono, que se habían vuelto un problema para Antel y UTE. Sin embargo, fiscales y defensores de oficio denunciaron estos días que la modificación termina afectando a una gran cantidad de hurtos en la vía pública que nada tienen que ver con aquel objetivo inicial. La abogada Sofía Pereira Huelmo, defensora, contó a El Observador que patrocinó a la primera persona procesada por este delito. Un hombre que había intentado robar latas de pintura y herramientas. Pereira Huelmo dijo a ese matutino que el hurto con agravantes de este tipo es el más común del sistema judicial, que no tiene sentido la modificación que se hizo y que las cárceles, dijo, van a colapsar. ¿Por qué se realizó entonces este cambio en el Senado? ¿De dónde surge este artículo? ¿Cómo efectivamente se puede dar solución al problema que intentaba controlar de alguna manera el Ministerio del Interior con el robo de cables de cobre? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador nacionalista Jorge Gandini, a quien tenemos en línea. Senador Gandini, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes esta mañana. ¿Qué dicen? Todo bien. Bueno, este artículo surge de un pedido del Ministerio del Interior, como señalábamos, ¿no? Este artículo no vino en el mensaje original del Poder Ejecutivo, se incorpora a pedido, sí, del Ministerio del Interior en su comparecencia ante el Senado. El proyecto había entrado por diputados, en diputados el tema no estuvo en el Senado. Lo incorpora a propuesta allí en la comisión mismo. El subsecretario es quien hace la exposición al respecto y lo vincula con una problemática que todos conocíamos, es decir, el creciente hurto de cables de cobre que afectaba muchísimo a UTE. Refiere incluso que había tenido en esos días, el ministro había recibido una nota de la intendenta Carolina Cose, preocupada con en nombre de la Intendencia y del Consejo de Alcaldes por la cantidad de problemas sociales que generaba el hurto de cables de UTE y también de Antel, fibra óptica, etcétera. El subsecretario Guillermo Maciel llegó a decir que Uruguay aparece como segundo exportador de cobre de Latinoamérica, ¿no? A pesar de que acá no se produce para nada. 3.000 toneladas de cobre se calculaba que salían por nuestras fronteras a pesar de que no producimos cobre. Obviamente la mayoría de ello a partir del hurto. Yo recuerdo un dato de más de creo que son como 56 kilómetros de cables que UTE había tenido que reponer en el año anterior, más $500,000 que le salió la fiesta a Antel. Y este es un problema objetivo que había que resolver. Veía en las cifras del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, también mencionó algo así como que el año pasado en promedio UTE sufrió 32 robos por día. Por día, exactamente. Sí, y algunos de esos robos, yo como dirigente político recuerdo la problemática desde ese otro lado, vecinos reclamando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Camino Melilla, en algún momento fueron cuadras y cuadras y cuadras, ¿no?, que desaparecían en una noche. Eso dejaba sin servicio público a muchísima gente durante muchos días. Más allá de la inversión, era la afectación a un servicio público esencial, como la energía eléctrica, que afectaba vecinos, escuelas, liceos, empresas, fábricas, todo generado a partir de esa conducta delictiva que no tenía una sanción adecuada. ¿Qué se propone? Se propone modificar, incorporar un último inciso al artículo 341 de una ley que es de 1931. El artículo 340 define el hurto, ¿verdad? El que se apoderara de bien mueble y lo sustrajera a su propietario, etcétera, tendrá una pena, dice, de 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Ese es el 340, define el hurto. El 341 es el hurto agravado, ¿no? Son las agravantes. El 341 dice cuáles son las agravantes. O sea, esa gradualidad de 3 meses a
6 años, el juez la tiene que mirar en relación a las 7 causales de agravamiento que vienen en el artículo 341. Lo que hace esta modificación es que le agrega un inciso más y dice que en el caso de la agravante que está en el numeral 6, la mínima, que era de 3 meses en general para el hurto, la mínima será de 2 años, de 24 meses. El numeral 6 dice que bueno, es un agravante de hurto cuando se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas. Exacto. No es particularmente claro quizás, ¿no? Por el lenguaje de la época. Es muy antiguo, exacto, pero nosotros así se nos expresó y todos interpretamos que estábamos hablando de este tipo de cosas, ¿verdad? De los cables, de los medidores de OCE. Los medidores también a veces sufren hurtos porque tienen bronce. Yo fui director de correos. En una época se robaban los buzones que estaban en la vía pública destinados al servicio público. Y esto puede pasar o podía pasar con otras cosas. Que era bastante claro la focalización. De todos modos, no se discutió. Yo ayer revisaba un poco, sabiendo de esta nota, la versión taquigráfica no tuvo debate en comisión, se aprobó con los votos de la coalición solamente, pero no tuvo debate y no lo tuvo tampoco cuando se trató el tema en el Senado. El Frente tenía una visión más restrictiva en relación al aumento de penas, pero no fue debatido como tal. Todos partíamos de la base de que ese numeral 6 refiere a bienes públicos expuestos en la vía pública. Y no que comprendiera otros bienes que no tuvieran nada que ver con eso. Bueno, es que el caso que ha trascendido de una persona que quiso robar latas de pintura y que se le aplica esto, y la reflexión que se hace vinculado a se pueda robar una moto o un auto que está en la vía pública, a mí me parece que no encuadra en esta tipificación de agravante de hurto. Está pensada como, o por lo menos referida, a aquellas cosas que son de utilidad pública, que están en un establecimiento público, o que son para prestar un servicio público. Esa fue digamos, la visión que tuvimos cuando le incorporamos una agravante especial a la mínima de este numeral 6. Ahora se habla de que de que se podría estar extendiendo a otro tipo de delito. Ese no fue el espíritu del legislador para nada. Sí, ayer consultábamos a propósito de esto a William Rosa, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, que le decía al observador: la reforma abarca al tipo más común de hurto que se produce en Uruguay, el robo de bienes que quedan expuestos al público, los autos que duermen en la calle, las motos, bicicletas, los contadores de luz, los carritos de comida. Todo entra en esa hipótesis, le decía al observador. Ayer le consultamos y nos decía que efectivamente hay consenso, en el ámbito judicial hay consenso de que los bienes que quedan en la vía pública, por eso que dice el inciso de este artículo, que es por necesidad o costumbre, eso abarca a los autos, ¿no? que están en la calle. Me mencionaba incluso los carritos de panchos. Y nos decía que por la cantidad de cámaras del Ministerio del Interior que hay hoy, muchos de estos robos quedan filmados y por eso los delitos perseguidos por flagrancia muchas veces van por este lado. Podemos escuchar un fragmento de lo que nos comentaba ayer el fiscal Rosa. La persecución penal versa mucho sobre esos hechos porque hay mucha flagrancia sobre eso, porque bueno, con las cámaras de videovigilancia, con las comunicaciones que se dan por parte de la policía, es frecuente que se detenga a personas que cometieron este tipo de delitos y se lo ponga a disposición de la Fiscalía, y entonces es gran parte de los casos que llevan adelante las Fiscalías de flagrancia principalmente es aplicable, ingresa dentro de la hipótesis de esta modificación. Para poner ejemplo, de 10 casos aproximadamente que hemos trabajado en la Fiscalía desde el día lunes, en la Fiscalía en la cual trabajo, del día lunes hasta el día jueves, aproximadamente 5 han ingresado dentro de esta hipótesis. Senador, entonces usted decía que
ustedes no han tenido en cuenta esto, no consideraron que se pudiera interpretar por este lado. Bueno, yo no me cuesta hacer esa interpretación, pero si esa es la interpretación que hacen quienes aplican la ley, creo que tenemos que revisar el texto de modo de ajustarlo a lo que fue la intención. No nos pareció en su momento, no fue esa la interpretación que hizo el Ministerio del Interior, ni nadie la cuestionó. Pero si a la hora de aplicarlo genera este efecto colateral que no es el buscado, yo creo que tenemos que revisarla, y sería ocasión de revisar dos cosas. Por un lado el texto, para ajustarlo exactamente a lo que se quiso hacer, y segundo lugar, evaluar si esta norma ha cambiado de alguna manera ese comportamiento delictivo con la afectación a los bienes públicos y a la población, ¿verdad? Es decir, dicho de otro modo, este agravamiento que pusimos para el hurto, queriéndolo poner para el hurto de cables, de fibra óptica, etcétera, ¿bajó realmente ese tipo de delitos? ¿Hay menos hurtos de cables o no? Porque ese también es un dato que a esta altura podríamos tener. Es cierto que empieza a aplicarse ahora, pero está bueno saber qué pasó durante el año pasado y poder evaluar si esto va a tener algún resultado, porque el problema de fondo que tenemos que atacar es ese, ¿verdad? Ahora quiero volver sobre eso, el problema de fondo. Le planteo igual a propósito de esto que señalaba, ¿no? Usted de que, bueno, de que están dispuestos como a revisar tal como quedó redactado ese inciso. Dice este oyente, por ejemplo, Martín, plantea, bueno, el derecho penal es estrictamente legalista, positivista. La ley debe ser clara para que no haya distintas interpretaciones, ni se tenga que recurrir al espíritu del legislador. ¿Quién asesora al Parlamento en general en la sanción de leyes? Pregunta. Acá en particular, por lo que dice, delegaciones solo fue el Ministerio del Interior y después no se recibió ni a la Asociación de Jueces ni de Fiscales. No. Este tema no estuvo presente, como le decía, ni siquiera en el debate. Yo no recuerdo, pero además estuve buscando y no encontré que el tema fuera debatido en la propia comisión, ni cuando vino el ministro, ni cuando se votó en comisión, ni cuando se votó en el pleno del Senado. Por diputados no había pasado, después diputados se pronuncia compartiendo o no las modificaciones que hizo el Senado, emite una resolución aceptando o rechazando esas modificaciones, no va al articulado. Uh-huh. Así que yo no encuentro ni siquiera que lo hayamos debatido. ¿Quién asesora al Parlamento? El Parlamento no tiene un cuerpo de asesores como tales, cada uno de las bancadas, eventualmente los legisladores los tienen, y nos movemos en relación a eso. Son muy útiles las comparecencias, pero en las leyes como la ley de presupuesto o rendición de cuentas, que tienen plazos, eso es relativo. A veces entran artículos que no, obviamente, si no surge del interés de los colectivos o la academia de pedir una entrevista para referirse a un tema, no sucede, y en este caso no sucedió. De hecho, también he escuchado declaraciones refiriéndose a que no fueron consultados. Es verdad. Por eso yo creo que hay que separar el resultado que ha tenido o que puede tener la aplicación de este artículo de la intención del legislador, que siempre es subsidiaria al texto. Cuando el texto es claro, la intención no sirve para interpretar, sirve el texto. Ahora, sí es importante conocer la intención del legislador, y la intención no fue que si alguien roba un auto de la vía pública o unas latas de pintura, tenga que aplicársele esta agravante que tiene un mínimo de 24 meses. Y por lo tanto, si este es el resultado, me parece que deberíamos acudir a una revisión y rápidamente reformar el texto. Es una opinión personal, ni siquiera lo hemos discutido, pero parece razonable que así sea. Enseguida continuamos conversando con el senador Jorge Gandini a propósito de esta modificación. A ver, entre otras preguntas, más allá de las consecuencias estas no buscadas que puede tener el delito, como quedaba de manifiesto, bueno, ¿sirve ir efectivamente por el aumento de las penas? ¿Es una medida efectiva para combatir este tipo de robos? Hay oyentes que quedaron muy impresionados con la magnitud de la exportación de cobre de la que hablamos recién. Volvemos enseguida, si le parece, para conversar sobre eso.
Esta semana entró en vigencia la rendición de cuentas aprobada en el segundo semestre del año pasado y con ella un artículo que buscaba aumentar las penas de robo por cables de luz, pero que, según fiscales y abogados defensores, termina abarcando a una gran cantidad de personas por otros hurtos en la vía pública, lo que podría aumentar en forma importante la cantidad de presos. De este tema estamos conversando esta mañana con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Gastón, nos quedaba ahora el otro tema, ¿no? El de fondo. Sí, senador, más allá de estas consecuencias no buscadas que mencionaba ahí Romina en la introducción, la cuestión de fondo es, ¿sirve ir por el lado de aumentar las penas? ¿Es una medida efectiva para combatir este tipo de robos? Bueno, eso se ha discutido mucho y se ha tenido distintas actitudes frente a ese tema, pero de hecho tenemos delitos que han ido cambiando a lo largo del tiempo en su tamaño, en su cantidad, y más de una vez por unanimidad del Parlamento. Todos los gobiernos han aumentado penas. Pasó mucho con las rapiñas, ¿no? Pasó con las rapiñas, pasó con el copamiento. El copamiento era una actividad, una conducta delictiva que no era común. Sin embargo, en un tiempo se comenzó a desarrollar como una práctica bastante habitual. Se le agravó la pena sustancialmente en el gobierno anterior, o en el anterior incluso, fue el gobierno del Frente Amplio, lo acompañamos todos, y las mediciones indican que ese fue un delito que bajó sustancialmente. Se le aplicaba antes la pena de rapiña, sin embargo se especificó, se agravó y disminuyó. No necesariamente es así en otros casos, por eso hay que ir mirándolo en cada una de las circunstancias, hay que irlo evaluando, y a ello se le vincula otro tema que también estuvo cuestionado estos días respecto a este tema, que es la simetría de las penas. Cuando uno agrava un delito o agrava su pena, a veces se dispara en relación a otros delitos que en apariencia son más graves y se produce una asimetría entre las penas de un delito que aparentemente es menos grave con otros que aparentemente lo son más, y puede ser tener una pena mayor un delito como este del que estábamos hablando en relación a otros que deberían ser más graves. Todo ese tema de la simetría de las penas es un tema que deberíamos revisar global y generalmente. Sí, por comparar, bueno, recordemos, este delito se le subió la pena mínima a 24 meses, ¿no? Que son 2 años de prisión. Por comparar, la violación de domicilio, o sea, entrar a robar una casa, el mínimo es de 3 meses de prisión. Sí, bastante menos, ¿no? Efectivamente, también el razonamiento es que si ingresan a robarle una casa o le roban el auto, lo afectan a usted, pero cuando roban 3 cuadras de cables de UTE, afectan un servicio público de muchísimas personas y que es un servicio esencial. Cuando uno desagrega a quien afectó, se encuentra que hay escuelas, que hay CAIF, que hay empresas, que hay comercios. Entonces la gravedad es muchísimo mayor porque tiene un impacto social, más cuando roban kilómetros de cables. Entonces, desde ese punto de vista, había que combatir de modo diferencial, más allá de modo preventivo, porque esto es una señal nada más. El combate al delito lo tiene que hacer el Ministerio del Interior, la policía, pero preventivamente la señal es que esto es más grave y no es que no pasa nada. Si alguien roba cuadras y cuadras de cable, después mire que yo recuerdo haber visto grandes columnas de humo negro en algunas zonas de Montevideo en particular, y la indicación es que ahí lo que está pasando es que se está quemando cable, porque roban el cable y después ese cable se prende fuego, se hace una montaña con esos cables para derretir el plástico y quedarse solo con el cobre. Es decir, hay toda una industria detrás de eso, y después se exporta increíblemente, es decir, es toda una cadena
que obviamente corresponde a la autoridad pública investigarla, perseguirla, sancionarla, etcétera. Bueno, hay varios oyentes que apuntan a eso. ¿Por qué ir por el que roba el cable y no por el que compra ese cable robado, dicen? Bueno, no, también eso está previsto en otros artículos del propio código, creo que es el 350, y ahí sí se puede castigar con mayor pena, que es la receptación, es decir, es el que compra ese cable, que es un producto robado, y ahí está la receptación. Ya estaba previsto como un delito en sí mismo el robo de energía eléctrica, que es un delito que no se aplica mucho, que es el robo de energía eléctrica, bueno, el que se cuelga, sí, ¿verdad? El que va directo y elude el contador, elude el medidor. Bueno, eso es un delito, está especificado desde hace mucho tiempo en el Código Penal. Y la receptación como tal aplica a aquel que compró ese cable, ese medidor de OCE, es decir, ese producto del servicio público. Y eso es... Pero ahí se hace trazabilidad, digamos, de ese cobre, o debería hacerse. Debería hacerse, pero nunca es fácil encontrar al que se subió a la escalera a las 3 de la mañana y fue cortando columna por columna y se la llevó en un camión, en zonas básicamente rurales de Montevideo, ¿no? Y Canelones. No es fácil, por eso aquí se trató de dar una... No, pero ahí también apuntan sobre todo para que las empresas que compran ese cobre, bueno, puedan demostrar, digamos, la trazabilidad, que lo adquirieron de una forma legal, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas 3 toneladas que mencionamos, hay parte, según señalan algunos oyentes, que responde a exportaciones que hace alguna empresa porque la propia UTE le vende cuando recambia. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Es correcto. Por eso es que, porque no se entendía mucho, a ver, ¿cómo puede ser? Había quienes decían, ¿cómo puede ser que exportemos tanto cobre si no producimos cobre como tal? Bueno, parte tiene que ver con eso, pero eso es un negocio legal. Parte, pero es muy llamativa la cantidad en relación a lo que UTE saca al mercado para renovar su propia red. Obviamente hay ahí un excedente muy importante que surge del comportamiento ilegal. Y lo que hay que hacer es combatir por todos los medios, directamente desde la represión, pero también desde la legislación, aplicando una pena más severa. Por lo menos esa fue nuestra visión y yo la sigo compartiendo. Quizás hay que buscar otra redacción para ese artículo que sea mucho más específica, mucho más clara, eliminar ese nuevo inciso que refiere al numeral sexto, que bueno, por lo que vemos tiene una interpretación más amplia, y de hacer un artículo nuevo que establezca una agravante con un mínimo mayor para el robo de cables, medidores de OCE, etcétera, es decir, aquellos el hurto de material destinado al servicio público, que es lo que queremos buscar, es decir, la cantidad de personas que quedan afectadas por ese hurto, ¿no? Desde la audiencia preguntan cuál es la pena de la receptación que usted mencionaba recién. O si habría que aumentarla, ¿no? También, ¿por qué no aumentar eso otro? No la recuerdo, creo que es el artículo 350, 351 del Código Penal, está un poco después, habría que mirarla, yo no la tengo a mano ahora. Pero puede ser que en esto que van a reevaluar, digamos, o que están considerando reevaluar, surja alguna modificación en ese sentido. Bueno, no es mala idea, hay que revisarlo eso también, y hay que hablarlo con el Ministerio del Interior. La verdad es esa, el Ministerio trajo la iniciativa, la trajo para resolver o para enfrentar parte del problema. Hay que hablar con el propio Ministerio a ver qué evaluación hace de la aplicación de la norma en general y en particular, y ver la receptación. Está claro que hay que combatir esa conducta delictiva. Quizás no fue la mejor manera de hacerla pero se mantiene la intención, por lo menos en mi reflexión y mi opinión personal. Si generó efectos no buscados, también hay que ser abierto y hay que corregirlo, lo antes posible, ¿no? Si es como decía el fiscal recién, de cada 10, 5 tienen que ver con este tipo de cada 10 delitos, 5 se aplica esto, bueno, no quisimos hacer eso, así que hay que revisarlo. Desde la audiencia llega una pregunta que es si todo tiene que ser cárcel. Ese es otro tema que está en discusión en estos días, ¿no? en estos meses en realidad, con las modificaciones que se han hecho al Código del Proceso Penal, ¿verdad? Claro, no tiene
no tiene que ver específicamente con este artículo, y yo pienso que no todo tiene que ser cárcel, tenemos que trabajar mucho en las penas alternativas. Porque esto se da justo en el marco de aumento de la cantidad de gente en cárceles y de las muertes en cárceles, ¿no? Que fue un récord el año pasado. Está bien, hay todo un tema vinculado a la población carcelaria, a la rehabilitación, a su manejo, es verdad. También es verdad que los delitos tienen que ser combatidos y la cárcel es una de las opciones más importantes. Pero no es lo mismo un primario que comete un delito como esto que quien es habitual, quien tiene antecedentes, quien no es lo mismo quien actúa solo a quien pertenece a una organización que se dedica a una actividad delictiva. La cárcel es una de las principales respuestas que la sociedad tiene que tener para cuando se cometen delitos, pero no debe ser la única, y las penas alternativas es un tema. Comisionado parlamentario en esto ha sido muy insistente, ha trabajado mucho y tenemos que escucharlo. Las cárceles no pueden seguir aumentando su número permanentemente. Tenemos que encontrar rutas de salidas y de recuperación. Está bien, se está aplicando bastante más las penas alternativas, pero quizás tengamos que seguir trabajando en ese asunto. Todo el tema carcelario es un tema en sí mismo, ¿no?, que hay que trabajar. Lo último, senador Gandini, ¿dónde o cuándo se va a revisar entonces este artículo teniendo en cuenta este efecto no deseado? ¿Puede ser que entre en la comisión permanente o tienen que esperar a que se inicie formalmente la legislatura? Para la ley necesitamos o levantar el receso o y trabajar en ambas cámaras durante el receso, pero con esa característica, o esperar a que comience el periodo ordinario en marzo. Pero la otra semana ya vamos a tener la primera sesión de la comisión permanente, y es una buena ocasión para intercambiar ideas con nuestros colegas y empezar a mirarlo. Para ver la urgencia por lo menos que va a tener. Sí, incluso el Ministerio del Interior va a comparecer por otro tema, por todo el tema de los incendios forestales y demás, y básicamente a través de bomberos, pero vamos a tener allí un contacto con la autoridad, y en lo que me es personal voy a introducir este tema, aunque sea informalmente, para empezar a trabajarlo y a ver opinión. Quisiera escuchar también, más allá de la opinión de los actores que están en la justicia, los defensores, los fiscales, ver también cuál es la opinión de la autoridad del Poder Ejecutivo, y luego ver cómo podemos corregir estos efectos no deseados si los confirmamos, ¿no? Senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Con muchísimo gusto, siempre las tardes. Que pase bien. Hasta luego.